se convirtió, por mor de los acontecimientos nefastos en torno a su marido, en una próspera terrateniente en tierras peruanas. Y además se dio otra circunstancia muy especial y definitiva para Inés Suárez, y es que vecino suyo era don Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, también extremeño como ella, había sido el maestro de campo, el mariscal de campo de los Pizarro en la batalla de las Salinas. Era un bravo militar, curtido en 1000 batallas, y casado, sí, con una noble española, María Ortiz de Gaete. Bueno, pues María Ortiz de Gaete esperaba añorante el reclamo de su marido para viajar a América, pero este no terminaba de llegar. La situación era demasiado difícil, demasiado peligrosa, y don Pedro no estimó oportuno que su mujer viajase a una geografía tan hostil. Pero allí estaba la bella Inés Suárez, y juntos deambularon, pasearon, cambiaron impresiones por las calles de la recién conquistada Cuzco. Y pronto surgió el amor. Hay incluso quien aventura que tanto don Pedro como doña Inés ya se conocían en España y que habían mantenido ahí un fugaz romance que fructificó más adelante en América. Pero bueno, esto está sin investigar con profundidad. Simplemente es una suposición de algunos autores. Lo que sí realmente se puede constatar es que tanto don Pedro como doña Inés se enamoraron perdidamente, hasta las cachas, que diría algún castizo. En 1539, el orgulloso marqués de la Conquista, don Francisco Pizarro, concedía licencia a don Pedro de Valdivia para que buscase su lugar bajo el sol, su sitio, su gran sitio en la historia. Y es que a Valdivia le faltaba una gran conquista, una epopeya que asumir, una gran victoria de la que alardear, y eso se encontraba tan solo en el cono sur. Todo lo demás ya había sido conquistado. Antes hemos dicho que Diego de Almagro se había estrellado contra la hostilidad geográfica y humana de Chile. Los mapuches, los yanocomas, estaban allí, esperando cualquier agresión extranjera. Y eran fieros y muy bravos, muy amantes de su tierra y de la libertad. Y por eso iban a vender muy cara cualquier progresión de los españoles hacia el sur. Pedro de Valdivia no quería dejar pasar la oportunidad porque había otros, el caso de Pedro Sancho de la Hoz, que pretendían esa gesta, pretendían esa victoria para sí. Y por eso se adelantó de tal manera que la hueste que pudo reunir no era la mejor o la más capacitada. Eso sí, contaba con 1000 indios, porteadores, pero tan solo 8 soldados españoles. En ese grupo de 8 soldados se encontraba un joven, paje, un joven aprendiz de militar, apenas quinceañero, pues que le iba a servir muy bien, y por supuesto su amante, doña Inés. Hubo escándalo, claro, hubo mucho escándalo, porque la gente supo de inmediato que aquello era un romance, que don Pedro de Valdivia estaba casado, y que que la noticia iba a trascender y que no iba a ser muy beneficiosa, sobre todo para la incipiente comunidad peruana. Por tanto, Pizarro consintió que Inés Suárez viajara con la expedición a cambio de que pasara por simple asistente, la que se iba a ocupar de la asistencia sanitaria, de la buena organización de los campamentos, en fin, una ayudante de Pedro de Valdivia, pero solo con ese rango, nada más, de señora nada. En diciembre de 1539 la expedición se puso en marcha, rumbo al sur. Les esperaba lo agreste de un territorio ignoto hasta entonces. El desierto de Atacama, posiblemente uno de los más duros que existen en el planeta Tierra. Durante meses el trasiego hacia el sur se hizo más que penoso. Hubo alguna alegría, eso sí, alguna intendencia que llegó desde Perú, y sobre todo que se incorporaron muchísimos aventureros disgregados de otras aventuras, de otras expediciones fallidas, que completaron aquella columna hasta los casi 200 efectivos.
Los indios, los abnegados indios, continuaban fieles a don Pedro de Valdivia, pero pronto se enfrentaron al peligro real de los ataques indígenas. Y en esos trances, a veces dolorosos porque había pérdidas humanas, doña Inés se consolidó como una mujer más que eficaz, sensata, prudente, además amable, que cuidaba a los heridos, tenía especial mano, especial diligencia para curar heridas, pero también para encontrar agua en situación apurada. Dicen que era muy ducha, muy experta en conseguir el líquido elemento en desiertos, por ejemplo, que olfateaba, era una especie de zahorí. Conseguía localizar pozos de agua donde no parecía haber nada más que serpientes, rocas, cosas imposibles. Doña Inés se granjeó la amistad de todos, la respetaron al máximo y finalmente, después de 11 meses de trasiego, se llegó al valle, al rico y fértil valle del río Mapocho. Allí, entre dos colinas, soportaron el ataque de los mapuches, de los indios autóctonos, y la verdad es que aquí se dio una especie de milagro, porque en medio de la refriega, cuando todo parecía perdido para los españoles, los indios huyeron, escaparon de forma alocada. Posteriormente comentaron que un jinete, con armadura, espada y subido a lomos de un equino blanco, se había aparecido ante ellos. Aquello sin duda era Santiago, el gran caballero Santiago, y por eso el 12 de febrero de 1541 se fundaba Santiago de la Nueva Extremadura, futura capital de Chile. Y desde entonces la obstinación por permanecer en aquel territorio, por asentarse, por crear colonia, por intentar el entendimiento con los elementos nativos. En agosto se capturaron 7 caciques como rehenes amistosos a la espera de evitar un más que presumible ataque indígena. El 9 de septiembre de 1541, el propio don Pedro Valdivia, con 40 jinetes, salía de Santiago para intentar sofocar una rebelión. Y este momento fue aprovechado por los indios para acercarse a Santiago de la Nueva Extremadura e intentar recuperar a sus caciques cautivos. Se cuenta que no menos de 8.000 indios cercaron la población, la angustiada población. Y es aquí donde sale el espíritu rebelde e indómito de Inés Suárez. Al frente de la guarnición se encontraba Alonso Monroy, era el jefe de la guarnición militar, y todos debatían en ese momento qué hacer. Lo más seguro era capitular, entregar a los caciques cautivos y esperar la benevolencia de los indios. Pero Inés se rebeló ante esto y dijo que lo mejor era atemorizar al enemigo, porque tarde o temprano les iban a atacar y les masacrarían. Entonces fue cuando se dirigió a la zona en la que se encontraban los 7 jefes indígenas. Y según cuentan las crónicas, ya con la connivencia de Alonso Monroy, todos habían decidido que lo mejor era el escarmiento e intentar con ello aterrorizar a los indios. Inés Suárez se dirigió a los 2 oficiales españoles que custodiaban la prisión y les dijo que había que decapitar a los indígenas, a los jefes indios. Uno de los oficiales le dijo: ¿y cómo lo haremos? Ella, desenvainando su espada, decapitó al primer cacique y dijo ella: así lo haremos. El efecto de las 7 cabezas cortadas fue atroz entre los indios. Lanzada sobre ellos, provocó que estos se atemorizaran, como en efecto había sospechado Inés Suárez. Y para más engorro de los nativos, la propia Inés ciñó una armadura en su cuerpo, se colocó un casco, subió sobre un caballo y desde allí enardeció la tropa. La otrora enflaquecida tropa de Santiago supo lanzar la soflama adecuada para protagonizar un contraataque muy mortífero, muy eficaz sobre los indios, los cuales huyeron en desbandada. Desde entonces la heroína de Santiago, Inés Suárez, una mujer que pudo reunir los pocos animales que quedaban. La población había sufrido el ataque de las flechas incendiarias, habían muerto algunos soldados, pero sobre todo lo que había era hambre. Así que estuvo cuidando con celo cerdos, gallinas, todo lo que pudo encontrar para sustentar, para dar alimento a los escasos pobladores de Santiago. Su acción de aquel día, de aquel 11 de septiembre de 1541, fue recompensada 3 años más tarde por el propio Pedro de Valdivia, quien la concedió